Listo, entonces, hoy vamos a ver la semana 5. ¿Sí? Hoy ya desarrollamos la semana 5. A ver, vamos a poner así acá para poder ver a los que están escribiendo. Ya está. Chat, gente. Ahí está, chat. Listo, gente. Entonces, hoy ya vemos la semana 5. Todos atentos, todos participando como siempre. Empezamos la clase. Me avisan cualquier cosa, ¿ya? Me avisan si se va la señal, si se deja de compartir. Ustedes son los que están del otro lado, pueden verlo, pueden ver las cosas más rápido. ¿Sí? Me pasan la voz. Preguntan como siempre, participen como siempre. Ya saben. ¿Ok? Entonces, entramos. ¿Sí? La empresa, gente, ¿qué hace la empresa? ¿Para qué sirve la empresa? Para Bueno, producir bienes. eso, para producir. ¿Qué vamos a producir? Bienes y servicios, ¿cierto? La empresa entonces permite o sirve para poder producir bienes y servicios, ¿cierto? Ahí está la empresa entonces. Ahí tengo la empresa y entonces es la unidad de producción básica, pues, ¿no? Cuando hablamos de la empresa es la unidad de producción básica, ¿cierto? Está, está la empresa. Y naturalmente, ¿sí? Se encarga de combinar los factores productivos para obtener los bienes y servicios que destina el mercado. ¿La empresa será un factor? ¿Qué dicen? ¿La empresa será un factor? ¿Sí? ¿Sí? Vivas, Chapoñán, dice sí, aquí, en el chat. Fernández Pita, ¿sí? Ángel Daniel, dice sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Están seguros? ¿La empresa será un factor? Sí, pues, ¿sí? Tienes Alvarado Pérez también, ¿sí? Fernanda. Sí, pues, la empresa será un factor. La empresa es un factor, ¿sí? Y es un factor productivo, pues, ¿no? ¿Qué número de factor productivo será la empresa? ¿Qué número de factor productivo será la empresa? En el orden del cuadro de factores. En el orden del cuadro de factores, ¿qué número de factor productivo puede ser la empresa? Nada, son 5 factores, el cuarto factor. No se olviden. Tiene como objetivo maximizar las ganancias, pues, ¿no? La empresa tiene como objetivo maximizar las ganancias. Eso busca, de eso se trata, ¿sí? Maximiza las ganancias la empresa, ¿no? Características de la empresa, ¿sí? Vemos características de la empresa. Entonces, si vemos características de la empresa, ¿sí? ¿Tendrá un fin económico? ¿Tendrá un fin económico la empresa? Sí, la empresa tiene un fin económico, ¿sí? La empresa tiene un fin económico. ¿Cuál será el fin económico de esta empresa? El fin económico de esta empresa, ¿sí? ¿Sí? En la actividad económica, ¿sí? Organiza, organiza. ¿Qué va a organizar? Organiza los factores productivos, ¿sí? Organiza los factores productivos. Organiza los factores productivos para poder generar, pues, ¿no? Para poder producir. Entonces la empresa, ¿sí? Tiene como un fin económico, ¿sí? La organización de sus factores. Ahí está.
Ahí está la empresa. Tiene fin lucrativo. Si yo digo lucro, ¿a qué le suena, gente? Si yo digo lucro, ¿a qué le sonará? No, no te escucho muy bien, doctor. Repite, por favor. Ya, fin lucrativo significa, ¿no? Que la empresa busca ganar dinero, pues, ¿no? ¿Cierto? Hablamos de lucro, ¿cierto? Está bien, ¿sí? La empresa busca ganar dinero. El objetivo de constitución de la empresa es lograr la máxima ganancia. Siempre, pues, ¿no? La empresa produce para poder vender, naturalmente, a los precios más altos posibles, ¿cierto? La empresa produce y de esa manera vende a los precios más altos posibles. Ahí está. ¿Listo? Tiene un fin mercantil. Tiene un fin mercantil. Si yo digo fin mercantil, ¿con qué lo pueden relacionar? ¿A qué le suena? Fin mercantil, Al, gente. al mercado, Al mercado. ¿Para qué? Sí, está bien, al mercado, claro. ¿Para qué se llevan o para qué se llevarán los productos a los mercados? para poder venderlos, Claro, para poder venderlos. Para eso se van a llevar los productos a los mercados, ¿sí? Entonces, la empresa produce bienes y servicios destinados al mercado. La empresa produce bienes y servicios destinados al mercado. La producción está dirigida naturalmente al mercado y esto se denomina mercancía. ¿Sí? De ahí viene el término mercancía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahí está, para que no se olviden. Se da el término mercancía porque naturalmente, ¿sí? Tiene como finalidad el mercado. ¿Listo? Ya está. Tiene una organización propia. Tiene una organización propia. ¿La empresa puede tomar sus propias decisiones? ¿Qué creen? sí, Claro, sí, sí, claro, claro. Es un ente autónomo, ¿verdad? Es un ente autónomo. Puede tomar sus propias decisiones por ser ente autónomo. Ya está. Entonces, las empresas tienen flexibilidad, ¿no? Para decidir cómo organizar su gestión interna para garantizar la rentabilidad de sus socios. Las empresas tienen flexibilidad para decidir cómo organizar su gestión interna para garantizar la rentabilidad de sus socios, pues, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Pues, ¿no? Lo que busca es la rentabilidad. ¿Listo? Tiene responsabilidad social. La empresa tiene responsabilidad social. Las empresas buscan mejorar sus procesos para rentabilizar las inversiones, ¿cierto? En esos cambios, ¿no? Las empresas buscan mejorar sus procesos para rentabilizar las inversiones, ¿sí? En esos cambios. Sus actividades generan externalidades positivas, ¿sí? Sus actividades generan externalidades positivas, ¿sí? Los beneficios, pues, ¿no? Y también externalidades negativas, que van a ser costos, que juegan un papel importante para definir, ¿no? Su imagen ante la sociedad. Juegan un papel importante para definir su imagen ante la sociedad. Ahí está, ahí está. Listo.
¿Estamos claros, gente? Antes que lo pase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo clarito, profe. Ya, van preguntando, ya saben, todos tienen que comprender la clase al máximo. Listo. Vamos a ver las clases de las empresas según el aspecto jurídico, ¿cierto? Según el aspecto jurídico, entonces, vamos a poder tener empresa individual, ¿sí? A ver, una empresa individual, ¿cuántos dueños creen que puede tener? Una, Gente, Uno, profe. Uno claro, propietario. claro. Un solo dueño, vamos por los dueños. Fernández Pita, Ángel, uno también aquí en el chat. Viva Chapoñán, Evelyn, un solo dueño. Ya, listo. Listo, un solo dueño. Listo, empresa individual. Ahí está. Empresa unipersonal. Empresa unipersonal. Entonces, una individual es una unipersonal, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar un término. Aquí vamos a encontrar un término. Esta empresa individual, tal como hemos dicho y tal como hemos visto, y ustedes me han dicho que tiene un solo dueño, esta empresa individual es una empresa unipersonal, ¿sí? Es una empresa unipersonal. Esta empresa unipersonal, ¿sí? De un solo dueño, ¿sí? Es una empresa individual de responsabilidad limitada. A ver, atentos acá, muchachos, aquí atención. Es una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, ¿sí? EIRL, empresa individual. Miren, que lo que significa esta EIRL. ¿Qué significa esta EIRL? Esta EIRL significa una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cierto? Ahí está. Y en esta empresa individual de responsabilidad limitada, fíjense, ¿sí? Vamos a ver lo que significa, ¿sí? A ver, gente, ustedes seguramente, ¿sí? Que ustedes tienen que haber visto este término o este otro de acá.
¿Se nota, gente? ¿Se nota? ¿Sí? Sí. Sí, Aquí profe. estoy hablando de una No. EIRL. ¿Qué significará EIRL, muchachos? Empresa individual de responsabilidad limitada. Así es, así es, así es. Y aquí tengo una EIRI. ¿Qué significará una EIRI, muchachos? Empresa individual de responsabilidad ilimitada. Ilimitada. Ya está. Vamos a trabajar con estas dos siglas. ¿Sí? La empresa individual de responsabilidad limitada. La empresa Profe, individual. Sí, dime. ¿cuál es la Sí. diferencia entre los Eso es lo que dos? voy, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que voy a explicar, pe. Espérate, pues. Para eso las he puesto ahí. Eso es lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, ustedes habrán visto, les decía, ustedes habrán visto siempre estas siglas en los letreros o en los anuncios, el nombre de la empresa y luego las siglas, ¿sí? O si no, en las boletas también, ¿sí? El nombre de la empresa y luego las siglas. Si ustedes ven a simple vista, ¿sí? Lo que voy a tener acá, ¿sí? O la diferencia que voy a tener acá va a ser esto, ¿no? Esta es la diferencia, ¿sí? Aquí tengo L y aquí tengo, ¿sí? I. ¿Sí? Una es de responsabilidad limitada y la otra de responsabilidad ilimitada. Ya, va la explicación de la diferencia de estas dos. Atentos, ¿ah? Atentos. Entonces, ¿sí? Cuando yo tengo una empresa individual de responsabilidad limitada, la primera, ¿sí? En el caso de contraer deuda o responsabilidad financiera, en el caso de contraer deuda o responsabilidad financiera, solamente se va a castigar el patrimonio personal. O sea, si tú sacas un préstamo, por ejemplo, ¿no? Y no lo puedes pagar porque te va mal en el negocio o quiebras, ¿sí? No puedes pagar el préstamo. Entonces lo que va a pasar, es que solamente te pueden embargar o castigar, ¿sí? Los bienes que están, ¿sí? A nombre de la empresa. Por eso es responsabilidad limitada. A diferencia de esta, ¿no? En el caso de contraer deuda o responsabilidad financiera, y en el caso de no pagar, como tienes responsabilidad ilimitada, ¿sí? Se te va a poder castigar los bienes que están a nombre de la empresa y los bienes que están a nombre personal también, ¿sí? Repito, en la responsabilidad ilimitada, en el caso de contraer deuda, se va a poder castigar los bienes, ¿sí? Los bienes a nombre de la empresa y a nombre personal. Ahí tengo entonces, ¿sí? Estos dos tipos de empresas. ¿Estamos claros? Pregunten, pregunten muchachos. ¿Todo claro? Profe, Sí, perdón, ¿es verdad que en las empresas de responsabilidad limitada, las microempresas suelen constituirse en estas? sí, sí, ya, Ah, pero ya. primero, ¿está clara la diferencia? Respondan lo que les pregunto. ¿Está clara la diferencia? ¿Entiende Sí, esta profe, parte? está bien. Sí, ya. Acá me preguntan, profesor, ¿y cuál es la que más? Ah, claro, la que más se usa es la primera, pues, ¿no? Ya está. Ya, acuérdense de eso, ¿ya? Porque vamos a ver, vamos a utilizar esto aquí más adelante. Listo. Borro acá. Ya está. Avanzamos, avanzamos. Sociedades mercantiles. A ver, muchachos, ¿a partir de cuántas personas, ¿sí? Se crea o se forma una sociedad? Ya hemos visto la individual, ¿sí? Y para que sea sociedad, ¿a partir de cuántas personas debe haber? Dos a más. Claro, para que sea una sociedad, voy a tener que tener de dos a más, ¿cierto? De dos a más. Ahí estamos. Ahí estamos entonces con
la sociedad. ¿Listo? Luego voy a ver las sociedades civiles, ¿sí? Este tipo de empresas que son las sociedades civiles. Cuando hablamos de las sociedades civiles, ¿sí? Vamos a poder ver sociedades colectivas. Una de estas primeras formas en sociedades civiles van a ser las sociedades colectivas. Cuando hablamos de las sociedades colectivas, ¿sí? Estas tendrán sus propias características, ¿no? Civiles, colectivas, también vamos a ver sociedad en comandita, ¿sí? Estos son los tipos de sociedades que vamos a ver, ¿ah? Estamos en sociedades mercantiles, ahorita les voy a explicar, ¿sí? Sociedad de responsabilidad limitada también. Como ya conocen la terminología, ya no hay problema, ¿sí? Las sociedades anónimas cerradas y las sociedades anónimas abiertas. Y ahí vamos. Clases de empresa, que son las clases de estas empresas que ya hemos ido viendo. Clases de empresas. Y en estas clases de empresas vamos a ver lo que es la empresa individual. ¿Sí? Empresa individual. Que ya hemos visto con ustedes, ¿no? Empresa individual. Empresa unipersonal. Unipersonal. ¿Qué será una empresa unipersonal? ¿Qué será una empresa unipersonal? Cuando hablo de la unipersonal, empresa formada por una persona natural con negocio. Empresa formada por una persona natural con negocio. Donde la responsabilidad de su propietario es ilimitada. Donde la responsabilidad de su propietario es ilimitada. Ya saben, ¿ah? Y en caso de quiebra o incumplimiento de contrato, ¿cómo responderá si es ilimitada? Con el patrimonio empresarial y el patrimonio personal, ¿no? El patrimonio personal sí está en riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trata de una responsabilidad ilimitada, tal como ustedes me han ayudado a definir cuando les explicaba. Ya está. Y luego voy a tener, y luego voy a tener una empresa individual de responsabilidad limitada. Limitada. ¿Sí? Que tengo acá, que tengo acá. Ahí voy a tener entonces, un poquito vamos a entrar acá. Ahí voy a tener que su único propietario ha constituido una persona jurídica. Su único propietario ha constituido una persona jurídica, ¿sí? Que le permite contar con un patrimonio independiente. Que le permite contar con un patrimonio independiente. En caso de quiebra, responde solo con el capital aportado en la empresa. ¿Se acuerdan? Responsabilidad limitada. Solamente está en riesgo el capital de la empresa. ¿Cierto? ¿Estamos claros, no? Ya está. Ahí tengo el ejemplo de una empresa unipersonal, ¿no? Dentista, un fotógrafo, ¿no? Y ahí tengo el ejemplo también de una empresa individual de responsabilidad limitada, pues, ¿no? Listo. Ahí estamos.
Ahí estamos. Sociedades mercantiles. Sociedades mercantiles. Esas sociedades mercantiles vamos a tener a las sociedades civiles. Las sociedades mercantiles vamos a tener a las sociedades civiles. Entonces, estas sociedades civiles, ¿sí?, están conformadas, las civiles, vamos a aclarar las civiles, acuérdense, esta es una sociedad civil, es un tipo de empresa, esta sociedad civil es un tipo de empresa, están conformadas por una organización de individuos, están conformadas por una organización de individuos que, mediante el ejercicio de una profesión, oficio o práctica, ejercicio de una profesión, oficio o práctica, tiene como fin obtener una ganancia de las actividades que realizan. O sea, estamos hablando de una empresa, pues, ¿no? O sea, ¿sí? Van a ganar plata por las actividades que realizan, ¿sí? ¿Sí? Una profesión, individuos que mediante el ejercicio de una profesión, un oficio o algún tipo de práctica, ¿sí? Estos individuos, ¿sí?, estos individuos tienen como fin obtener ganancias de las actividades que realizan. Entonces, si tienen la misma profesión o el mismo oficio, ¿sí?, ¿podría calzar el ejemplo de un estudio de abogados? En un estudio de abogados, ¿todos tienen el mismo oficio o la misma profesión? ¿Qué dicen? Gente, en un estudio de abogados, ¿todos realizan la misma actividad? Sí, ¿Qué dicen? Claro, pues no, porque en un estudio de abogados, todos son abogados, ¿cierto? En un estudio de abogados, todos son abogados. ¿Sí? En un estudio contable, todos son contadores, ¿cierto? Entonces todos realizan la misma profesión, oficio o actividad. Esa es una sociedad civil. ¿Queda? Esa es una sociedad civil. Todos realizan la misma actividad. ¿Queda? Listo. Avanza. Pregunten. Luego tengo sociedades colectivas. Luego voy a tener sociedades colectivas. En las sociedades colectivas, este es un tipo de sociedad, donde todos los socios aportan en partes iguales. Es un tipo de sociedad donde todos los socios aportan en partes iguales. La responsabilidad es solidaria e ilimitada, ¿sí? La responsabilidad es solitaria e ilimitada, ¿sí? Pudiendo responder cada uno de los miembros, incluso con los bienes personales, pues no, porque es ilimitada, pues. Sus propietarios son conocidos como socios colectivos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Listo? Ya está. Entonces, en las sociedades civiles, todos realizan la misma actividad, ¿cierto? Y en las sociedades colectivas, todos aportan en partes iguales. Ya está.
Ahí tengo mis sociedades civiles, un estudio jurídico, por ejemplo, ¿no? Todos realizan la misma acción en el estudio jurídico. Ahí tengo estudio jurídico, todos realizan la misma acción. ¿Listo? Un estudio contable, como ya estábamos diciendo. Un estudio contable. En un estudio contable también, ¿sí? Todas las personas realizan el mismo oficio, la misma profesión. Ya está. Las sociedades colectivas, ya saben, todos los socios van a aportar en partes iguales. Sociedad colectiva. Voy a tener más tipos de empresas, como ya habíamos visto en la primera parte, en esa pequeña lista que hacíamos. Voy a tener más tipos de empresas. ¿Qué otros tipos de empresas voy a tener? Voy a tener, por ejemplo, la sociedad en comandita. La sociedad en comandita. Cuando hablo de la sociedad en comandita, ¿sí? Cuando hablo de la sociedad en comandita, voy a poder apreciar dos tipos de socios, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos dos tipos de socios? Esos dos tipos de socios van a ser socio colectivo y socio comanditario. Socio colectivo y socio comanditario. Ahí está. El socio colectivo. ¿Quién es el socio colectivo o qué hace el socio colectivo? El socio colectivo, ¿sí? Aporta trabajo y administra la empresa. Tiene responsabilidad limitada y solidaria. Y se llaman también socios industriales, ¿sí? Gente acá. Primer tipo de socio. Socio colectivo, ¿sí? El socio colectivo. ¿Qué pasa con el socio colectivo? Subrayen acá. Aporta trabajo y administra la empresa. Socio colectivo. Aporta trabajo y administra la empresa. Subrayen acá. Subrayen ahí, gente, ¿ah? Esto es lo importante. Aporta trabajo y administra la empresa, el socio colectivo. Luego voy a tener el socio comanditario. El socio comanditario. El socio comanditario, ¿sí? El socio comanditario es alguien que interviene como inversionista, o sea, pone dinero. El socio comanditario, ¿sí?
es un inversionista, coloca dinero. Tiene responsabilidad limitada al capital aportado, ¿sí? Y se llama también socio capitalista, ¿sí? No administra la sociedad, ¿sí? No administra la sociedad. ¿Estamos claros? Listo. Acá también subrayan acá. Socio comanditario interviene como inversionista, ¿sí? Y luego voy a ver, ¿sí? Y luego voy a ver lo que es una sociedad de responsabilidad limitada. En una sociedad de responsabilidad limitada, el capital se divide en participaciones iguales, ¿sí? El capital se divide en participaciones iguales, acumulables, indivisibles y no pueden denominarse acciones ni constituir títulos valores. El capital se divide en participaciones iguales, acumulables, indivisibles, no pueden denominarse acciones, ni o sea, quiere decir que esta empresa, ¿sí? No cotiza, su capital no está en acciones y tampoco cotiza en bolsa, ¿sí? En la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios no son más de 20, ¿ah? ¿Sí? Máximo 20 en la responsabilidad limitada. Y no responden personalmente por las obligaciones sociales, ¿sí? O sea, ¿qué responsabilidad tienen? Si no responden obligatoriamente por las obligaciones sociales, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Limitada o ilimitada? Limitada. Claro, limitadas, ¿no? Ejemplo, cualquier empresa de nombre de sociedad, de cualquier nombre y luego vienen las siglas, sociedad de responsabilidad limitada. Ahí está. ¿Listo? Electra, Bimbo, son sociedades en comandita. Cayetano Heredia, por ejemplo, ¿no? Sociedad de responsabilidad limitada. DirecTV, sociedad de responsabilidad limitada también, ¿cierto? Ya está. Pregunta, ¿el socio comanditario qué aporta? Capital. El socio comanditario qué aporta? Lo demás, Dinero. ya. Trabajo. ¿Y el socio colectivo qué aporta? Conocimiento. Trabajo. Ya está. Acuérdense de la comandita. ¿Listo? Ya estamos entonces.
Seguimos en clases de empresa. Entramos con las sociedades anónimas. Entramos con las sociedades anónimas. Cuando hablamos de las sociedades anónimas, entonces voy a encontrar que es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, ¿no? Es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada. El capital social está dividido en acciones normativas, ¿sí? El capital social está dividido en acciones normativas. Hay acciones, que constituyen títulos valores. Ya, hay acciones, ahí está el dato, ¿sí? La sociedad anónima. El capital está formado ¿por qué? Por acciones, por títulos valores. La propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad para cumplir con su finalidad. La propiedad de las acciones está separada de la gestión de la sociedad para cumplir con su finalidad. ¿Listo? Voy a ver dos tipos de sociedades anónimas, gente. ¿Sí? Sí, voy a ver dos tipos de empresas de estas sociedades anónimas. Sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas. Sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. La primera, ¿cuál es la primera? La primera va a ser la SAC, la Sociedad Anónima Cerrada, gente. ¿Sí? La primera es la SAC, la Sociedad Anónima Cerrada. Entonces, esta Sociedad Anónima Cerrada, SAC, ¿cierto? Tiene la representación del capital social mediante las acciones. Su capital social está. Ya está. Ya saben, en la cerrada se dan por acciones. El número mínimo de socios es de 2 y el máximo de 20. Atentos acá. Cuidado acá. Los socios solo responden por sus aportes. Los socios solo responden por sus aportes. La mayoría de estas sociedades son empresas familiares. La mayoría de estas sociedades son empresas familiares.
no puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. ¿Sí? No puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. A ver, gente, vamos a hacer una síntesis de esta primera parte de la sociedad anónima cerrada. Cuando decimos sociedad anónima cerrada, la representación del capital social es mediante acciones. Primer punto. ¿Sí? O sea, se va a representar por acciones. Número mínimo de socios, 2, máximo 20, cerrada. ¿Sí? Número de socios, mínimo 2, máximo 20. Los socios solo responden por sus aportes. Los socios solo responden por sus aportes, ¿sí? La mayoría de estas sociedades son empresas familiares. La mayoría de estas sociedades son empresas familiares, casi siempre, ¿ya? Ya, y acá viene el tema de las acciones. No pueden inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. O sea, por más de que su capital esté en acciones, ¿sí? ¿Sí? Ellos no cotizan en bolsa. ¿Sí? Su capital puede estar en acciones porque como son sociedades, ¿sí? Cada uno de los dueños va a tener diferente participación, pero no están inscritas en la bolsa de valores. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre este tipo de empresa? Estamos en las sociedades anónimas, ¿ah? Las sociedades anónimas tienen dos, la SAC y la SA. Listo. Luego, ¿qué voy a tener? Sociedad anónima abierta, SA. Su capital social está basado en acciones. Su capital social está basado en acciones. El número de socios es de 750. El número de socios es de 750. Fíjense la diferencia en el número de socios. Miren la diferencia en el número de socios, ¿ah? Sus socios tienen responsabilidad limitada, ¿sí? Los socios tienen responsabilidad limitada. La compra-venta, la compra-venta de sus acciones está abierta al mercado bursátil. Ellos sí cotizan en bolsa. Ellos sí cotizan en bolsa. Sus acciones deberán estar inscritas en el mercado de valores. Sus acciones, ¿sí? Deberán estar inscritas en el mercado de valores. Entonces, sí figuran sus acciones en el mercado bursátil. Chapoñán. Entonces, si una SAC quiere crecer y expandirse más, claro, pues, claro, Emily, claro, 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 Emily. ¿Listo? Ya está.
Avanzamos, gente. Avanzamos, gente. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De la sociedad anónima cerrada. Ejemplo de la sociedad anónima cerrada va a ser la SAC, por ejemplo. La SAC, la SA. ¿Sí? Alicor abierta, pues, ¿no? Alicor abierta. Banco de Crédito del Perú. Banco de Crédito del Perú, Sociedad Anónima Abierta. Ahí está. A ver, gente, ¿cuál será la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada? ¿Alguien sabrá? Que la pública depende del Estado y la privada no. Ya, ya. Otra característica, los demás participando están en clase, ¿ah? El resto, repito la pregunta, ¿ya? ¿Cuál será la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada? ¿Qué dicen? El resto. Voy a pasar lista. Y a ver, diferencia entre empresa pública y empresa privada. La empresa pública busca un bienestar social y la privada busca un lucro y ganancia. Ya. ¿La empresa qué? A ver, otra vez, creo que lo dijiste otra vez. La empresa pública busca un bienestar más social y la empresa privada busca obtener lucro, ganancias. Sí, válido. Válido. Otra característica. La pri... ah, digo, ¿Qué fue? la empresa privada acumula, concentra la mayor producción económica. Ya, de cierta forma. Ya, bueno, ya, ok, ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, lo que tenemos es que la empresa, ahí está, ahí tenemos la empresa pública y la empresa privada, pues, ¿no? Ahí está, empresa pública y empresa privada. Entonces, si yo digo, si yo digo, empresas públicas son organizaciones que trabajan con capitales del Estado, por ejemplo, ¿no? Son organizaciones que trabajan con capitales del Estado.
no persiguen fines de lucro, no persiguen fines de lucro, ¿cierto? No pueden estar constituidas, ¿sí? No pueden estar constituidas bajo el derecho público o el derecho privado. Pueden estar constituidas bajo el derecho público o el derecho privado. Las empresas de derecho público son aquellas personas jurídicas creadas por una ley, ¿sí? Promulgadas para un fin. ¿Cierto? Y las empresas privadas son organizaciones que trabajan con capitales propios, ¿sí? Capitales propios o capitales privados, ¿cierto? ¿Su fin principal cuál será? El dinero, pues, ¿no? El dinero. Su fin principal va a ser el dinero. ¿Sí? O sea, sus ganancias, pues, ¿no? Sus ganancias, las condiciones que necesitan. ¿Estamos claros? Ahí tengo entonces. En resumidas cuentas, ¿cuál es la diferencia entre una u otra? En resumidas cuentas, la diferencia entre una u otra va a ser que las empresas públicas se generan con dinero del Estado y buscan el bienestar. Y las empresas privadas se generan con dinero de capitales propios, ¿sí? Y buscan el lucro. Ya está. Ya estamos. Profe, ¿Sí? el derecho privado es para generar dinero para el Estado y el derecho público, ¿para qué sería? No. Eh, No. no. El derecho público está sujeto, todo está sujeto a la legislación del Estado, pero el derecho público, ¿sí? Tiene que ir de la mano con las organizaciones las organizaciones generadas con dinero de los contribuyentes. O sea, ¿sí? Con capitales del Estado. ¿Sí? Ya, profe. Ya, Ya, gracias. ya está. ¿Listo? Entonces tengo empresas públicas y tengo empresas privadas. Ahí está. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos de las empresas estatales. Algunos ejemplos de las empresas estatales. El Banco de la Nación, Corpac, Agrobanco, Serpos, Petroperú, ENAPU, Ceapal, entre otras. Ahí están.
Agrobanco. Agrobanco también. Empresas privadas. Ahí tengo mis empresas privadas. Ya estamos. Más empresas privadas. Y ahora vamos a ver por el régimen de propiedad. Ahora vamos a ver por el régimen de propiedad. Por el régimen de propiedad. ¿Qué voy a tener? Por el régimen de propiedad. Lo que podemos tener van a ser las cooperativas. ¿Sí? Por el régimen de propiedad, lo que puedo tener van a ser las cooperativas. ¿Han escuchado hablar de las cooperativas, gente? Sí, profe. Ya está. Entonces, cuando hablamos de las cooperativas van a ser organizaciones, ¿sí? Donde los socios, ¿sí? Persiguen un fin común, ¿sí? Estas cooperativas van a ser organizaciones donde los socios persiguen un fin común. Entonces, estas cooperativas van a ser organizaciones autónomas, ¿sí? O asociaciones autónomas, organizaciones autónomas, ¿sí? De personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones. Asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas. Ya está.
Ya está. Entonces estos van a tener ciertos fines, pues, ¿no? Fines económicos, fines sociales, fines culturales, ¿sí? Comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Representan un modelo empresarial, ¿sí? Representan un modelo empresarial en el que los objetivos económicos, ¿sí? Y empresariales, los objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter social. Entonces consiguiendo, o lo que van a lograr es un crecimiento basado en el empleo, en la equidad y la igualdad. El empleo, la equidad y la igualdad. Cooperativa de producción, ¿sí? Cooperativa agrícola, ¿sí? Los ejemplos. Cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de servicios, cooperativas de viviendas, cooperativas de turismo. A ver, gente, para darle forma a esto. Para darle forma a esto, entonces lo que vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Lo que vamos a encontrar nosotros es que una cooperativa, ¿sí? Es una asociación de personas que todos persiguen el mismo fin, ¿sí? Donde todos persiguen el mismo fin. ¿Qué quiere decir que todos persiguen el mismo fin? ¿Sí? Eso quiere decir, eso quiere decir que, por ejemplo, si es una empresa de transportes, a ver, si es una empresa de transportes, ¿cuál será el objeto que necesitan para que puedan, cuál será lo que tengan que conseguir, lo que necesitan que tienen que conseguir para que puedan realizar su empresa de transportes? ¿Qué será eso que tienen que conseguir para poder obtener su empresa de transportes? ¿Habrá algo que tengan que obtener? A ver, si estamos hablando de una cooperativa donde todos persiguen el mismo fin, entonces ellos van a ser una empresa, una cooperativa de transportes. ¿Cuál será lo que tienen que obtener cada uno de los socios para que puedan realizar la empresa de transportes? ¿Quién me dice? ¿Habrá o no habrá? Lo mismo, profe. A ver, imagínense que vamos a armar una cooperativa de transportes todos nosotros. Atentos, pregunta cualquiera. ¿Sí? Voy a entrar a ver la lista. A ver, todos participando. A ver, atentos acá. Vamos a crear nosotros una cooperativa de transportes, ¿sí? Porque queremos trabajar, naturalmente, ¿no? Ya está. Si queremos lograr una cooperativa de transportes porque queremos trabajar, ¿cuál será, sí? ¿Cuál será el medio que tenemos que conseguir? O que debemos conseguir todos nosotros para hacer la cooperativa de transportes. Tener todos licencia. Ya, esa es la parte legal, pero ¿cuál es el medio que necesitamos? ¿Habrá un objeto que Pues, necesitamos? Tener vehículos. Claro. Sí, entonces escúchenme acá. Tenemos nosotros para hacer la cooperativa de transportes, sí. Entonces lo que queremos primero es conseguir nuestros vehículos, ¿sí? Entonces financiamos nuestros vehículos y vamos consiguiendo nuestros vehículos y de esa manera vamos haciendo transporte. ¿Estamos claros? Cooperativa de vivienda. Cooperativa de vivienda. ¿Cuál será el objeto que necesita la gente para la cooperativa de vivienda? ¿Habrá un objeto? Cooperativa de vivienda.
Si formamos una cooperativa de vivienda, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Habrá algo que queremos lograr? Una cooperativa de vivienda. Todos queremos el mismo fin común. Todos necesitamos el mismo fin común. ¿Qué será aquello que necesitamos en la cooperativa de vivienda? A ver, Chapoñán Emily. Chapoñán Emily, ¿está bien? Lo demás nada. ¿Terreno? Terrenos. Ya, pues sí, pero si formamos una cooperativa de vivienda es porque ¿qué cosas necesitamos tener? ¿Qué queremos lograr? Que la gente se quede en las viviendas. Claro, queremos lograr nuestra casa, pues, ¿no? Claro, y aparte, el inicio de eso es el terreno, pues, ¿no? Pero ya, pues, pero si tenemos el terreno, ¿sí? ¿La finalidad cuál es? Que tengamos nuestra casa, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces las cooperativas se formaban por el grupo de personas que necesitaban o querían lograr un fin común. ¿Estamos claros, gente? Sí. Sí, ya está. Según la estadística del INEI, en el Perú existen 1.600 cooperativas, de las cuales 164 son cooperativas de ahorro y de crédito. Ya estamos. Listo. Ahí está algunos ejemplos de cooperativas. Ahí tengo mis ejemplos de cooperativas. Y ahora vamos a ver las cosas por el tamaño de la empresa. Por el tamaño de la empresa. Para poder nosotros analizar por el tamaño de la empresa, lo que vamos a tener que ver es la UIT. ¿Cierto? Lo que vamos a tener que ver es la UIT. ¿Qué será la UIT? ¿Han escuchado ese término? ¿Qué será la UIT? La UIT viene a ser la unidad impositiva tributaria. Unidad impositiva tributaria. A ver, la unidad impositiva tributaria, ¿cómo se crea o para qué se crea? La unidad impositiva tributaria, ¿sí? Se crea como una forma, ¿sí? De sanción en un inicio, ¿no? La unidad impositiva tributaria se crea como una forma de sanción en un inicio. El nivel de ventas anuales, ¿sí? ¿Sí? O la medida de referencia es la UIT, ¿no?
el nivel de ventas anuales, la medida de referencia va a ser la UIT, la unidad impositiva tributaria, que para el 2025, tiene un valor, ¿sí?, de 5.350. Ahí está. Y entonces vamos a nosotros clasificar el tipo de empresa según, ¿sí?, la UIT, según mi UIT. Según mi UIT, entonces, ¿qué vamos a tener? Por el tamaño de la empresa. Por el tamaño de la empresa, solo se considera el nivel de ventas anuales, ¿sí? El nivel de ventas anuales, y la medida referencial es la UIT, ¿no? Unidad impositiva tributaria, que al 2025 tiene un valor de 5.350. ¿Cierto? Al 2025 tiene un valor de 5.350. ¿Cómo es la cosa? Lo vamos a clasificar en 4, gente, ¿ya? Se va a clasificar esto en 4. ¿Cuáles van a ser? ¿Sí? La microempresa, la microempresa, la pequeña empresa, la microempresa, la pequeña empresa, la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. ¿Cómo va a estar esto? A ver. La microempresa, ¿sí?, hasta 150 UITs, ¿cierto? La microempresa hasta 150 UITs. La pequeña empresa, mayor a 150 UITs hasta 1.700 UITs. ¿No? Mayor de 150 UITs hasta 1.700 UITs. Y la mediana empresa, mayor a 1.700 UITs hasta 2.300 UITs. Y la gran empresa, mayor a 2.300 UITs. Gente, acá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esta clasificación la da SUNAT, ¿cierto? Entonces, para que una empresa sea microempresa, para que tenga esa clasificación, ¿sí?, tiene que tener hasta 150 UITs, no más, ¿ya? O sea, 5.350 por 150. No puede pasar a ese monto de producción. ¿Listo? No puede pasar ese monto de producción. La pequeña empresa va a tener, ¿sí?, mayor de 150 UITs hasta 1.700 UITs. Mayor de 150 UITs hasta 1.700 UITs. La mediana empresa, mayor de 1.700 UITs hasta 2.300 UIT. Y la gran empresa, mayor de 2.300 UITs. Ahí está.
¿Estamos claros con eso, no? No hay problema, ¿no? Micro, pequeña, mediana y gran. ¿Listo? El capital. El capital es todo bien que contribuye a generar y producir bienes y servicios. El capital es todo bien que contribuye a generar y producir bienes y servicios. ¿Se acuerdan del capital? Gente, ¿quién me define capital? ¿Cuál es la primera forma de definición de capital? ¿Se acuerdan que les enseñé en cuadro de factores? ¿Cuál es la primera forma de definir capital? Ya, no, definición. ¿Cómo les decía? El capital tiene dos formas de definirse, les decía. La primera forma, ¿cuál era? La primera forma de definir capital, ¿cuál era? Oye, ¿cuál es eso que sirve para hacer la vida del hombre menos forzada? Ah, ya, pues ya. ¿Cómo dicen que no se acuerdan? Ya, pues. Ahí está. La primera forma de definir capital va a ser maquinaria y equipo. Y la segunda, ya está. ¿Quién es Gerson? Gerson, claro. ¿Y cuál va a ser la segunda? La segunda va a ser dinero, pues, ¿no? La segunda va a ser dinero. Entonces, es todo bien que contribuye, ahora sí, ¿no? Es todo bien que contribuye a generar y producir bienes y servicios. Ese es el capital. Todo bien que contribuye a generar y a producir bienes y servicios, ¿no? El dinero también es considerado como capital financiero, siempre que participe en un proceso productivo y genere ganancias, ¿cierto?
El capital está conformado también por maquinarias, edificios y equipos, ¿no? El capital está conformado también por maquinarias, edificios, equipos, entre otros. Ahí está. Ahí está. Origen del capital, vamos con el enfoque clásico, pues, ¿no? ¿Cómo era la cosa con el enfoque clásico? ¿Se acuerdan? Esto iba, esto iba, ¿sí? Dentro del enfoque que los bienes de capital surgen como resultado de la acción del trabajo sobre la naturaleza, enfoque clásico, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Los dos factores anteriores, pues, antes del capital, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los dos factores anteriores antes del capital? ¿Sí? Va a ser, ¿sí? La naturaleza y el trabajo, enfoque clásico, ¿no? El excedente económico no permite la acumulación de riqueza, ¿sí? En el enfoque clásico no hay acumulación de riqueza porque no se permite, ¿no? Y también hablamos de capital financiero. El enfoque marxista, vemos la acumulación de la plusvalía en el enfoque marxista, ¿cierto? El capital se acumula por ciclos de producción, se inicia con la inversión en los medios de producción para producir bienes, los cuales se venden obteniéndose ganancias. La base de las ganancias es la acumulación de la plusvalía, pues, ¿no? De trabajador. Y ahí vamos a hablar también nosotros de la acumulación originaria. ¿Qué será la acumulación originaria? ¿Sí? Proceso histórico de disuasión entre el productor y los medios de producción. Disuasión entre el productor y los medios de producción. Ahí tengo mis dos enfoques, ¿cierto? Ahí están mis dos enfoques. ¿Listo? Veamos el enfoque marxista. Veamos el enfoque marxista. ¿Qué puedo obtener en el enfoque marxista entonces? ¿Qué podemos apreciar en este enfoque? Aquí vamos a ver que existe un capital constante y un capital variable, pues, ¿no? Tengo un capital constante, tengo un capital variable.
Capital constante está compuesto por los insumos y las herramientas, ¿no? El valor de los insumos y las herramientas es transferido a la producción y a las nuevas mercancías. Y luego tengo capital variable, ¿sí? Está compuesto por el capital invertido en el pago de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo genera un excedente o plusvalía del que se apropia el capitalista o el capitalista. ¿Listo? Ahí tengo entonces. Ahí tenemos. Entonces, ¿cuál será el más importante de estos dos capitales? ¿Cuál será el más importante de estos dos capitales, gente? ¿Capital variable o capital constante? Acuérdense, el constante está compuesto por insumos y herramientas, ¿sí? Y el variable está destinado al pago de la fuerza de trabajo. ¿Cuál será el más importante? ¿Listo? El capital variable está destinado a la fuerza de trabajo, por eso será el más importante. ¿Cuál es el único factor capaz de generar riqueza para el enfoque marxista? ¿Qué dice la doctrina socialista? ¿Cuál es el único factor capaz de generar riqueza? El trabajo. Claro, el trabajo. Sí, ya está. Y entonces, ¿cuál de los dos capitales es más importante? ¿El capital constante o el capital variable? Variable. Variable, pues. Variable, de todas maneras. Sí. ¿Listo? Avanzo entonces.
Según el enfoque clásico, voy a tener también fijo y circulante. Fijo y circulante. ¿Cuál será el capital fijo? El capital fijo es aquel que podemos utilizar varias veces. ¿Sí? Se puede usar más de una vez o varias veces. Capital fijo lo puedo usar más de una vez o varias veces. Y voy a tener el capital circulante que lo puedo utilizar una sola vez. Lo puedo usar una sola vez. Entonces, si yo digo carpeta, ¿qué será? ¿Fijo o circulante? Fijo. ¿Cierto? Capital fijo. Si yo digo cuaderno, fijo o circulante. Cuaderno, fijo o circulante. Circulante. El cuaderno, ¿cuántas veces lo puedo usar? Si yo digo combustible. Combustible, fijo o circulante. 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 Claro. Si yo digo si yo digo electricidad, Circulante. ¿cierto? Ya está entonces. Ahí tengo mis diferencias, pues. Ahí están esas diferencias. Ahí están los ejemplos. Según la parte financiera. Según la parte financiera que voy a encontrar. Según la parte financiera voy a encontrar. Lucrativo, comercial y financiero. Capital lucrativo. ¿Cuál será el capital lucrativo, gente? El capital lucrativo es aquel capital que genera riqueza sin hacer producción. Genera riqueza sin hacer producción. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Sí? Los inmuebles. Imagínense que tienen su edificio cada uno de ustedes. Si tienen su edificio cada uno de ustedes, entonces, ¿ganará plata de los alquileres o no? ¿Ganarán plata de los alquileres? Cada uno tiene su edificio. Sí. Ya está. ¿Hacen proceso productivo? O sea, ¿trabajan? No. No, pues, no hacen proceso productivo, no trabajan. ¿Sí? Ya está. Pero ganan plata, ¿cierto? Ese es capital lucrativo. Capital comercial. ¿Cuál es el capital comercial? ¿Sí? Aquel capital que se cree de la diferencia o del excedente entre el precio de compra del comerciante y el precio de venta.
Si son comerciantes o observan un comerciante, ¿sí? ¿Gana plata de la diferencia de precios o no? ¿Cómo compra el comerciante? ¿Caro o barato? ¿Cómo compra el comerciante? ¿Caro o barato? Barato, viva Chapoñán, Emily, aquí en el chat. ¿Y cómo vende? Fernández Pita Ángel, compra barato. ¿Y cómo vende? Claro. Claro, ¿cierto? Caro, más caro, pues, ¿no? Sí. Vivas Emily Fernández también, Ángel. Entonces gana plata esa diferencia de precios y eso se llama capital comercial. Y por último, el capital financiero es el capital del dinero que ofrecen los bancos, ¿no? Y esto se utiliza para poder naturalmente hacer financiamiento de cualquier tipo de actividad que quieran hacer los agentes económicos, ¿no? Empresariales, comerciales, cualquiera que quieran hacer, pagar sus deudas, producir más. ¿Estamos claros con esos tres capitales? ¿Estamos claros con esos tres capitales? Sí, ya está. Emily, ya está. ¿Y el papel del capital en la producción cuál va a ser? Mejor el rendimiento de los recursos naturales, sí, pues porque si hablamos del proceso productivo de producción, podemos hablar de maquinarias, ¿no? Entonces, se mejoran los procesos, se incrementan las ganancias empresariales porque esa es la finalidad, el lucro, aumenta la productividad del trabajo porque se tiene que administrar, ¿sí? De la mejor manera, donde todos se esfuercen. Se reduce el esfuerzo humano, claro, porque está el capital o la maquinaria y se reducen los costos de producción también porque al comprar por cantidad el precio es menor. Entonces se reducen los costos de producción también. A ver, resuelvan. Hasta ahí la clase. A ver, resuelvan. Nos quedan unos minutos. Voy a preguntar, ¿ah? Háganme las 5 primeras. A ver, las 5 primeras. Las 5 primeras.
Profe, la 1 es la C. ¿Cómo dices? La 1 es la C. Ahorita vamos a dar las claves. ¿Hasta dónde has llegado? Ah, ¿quién está? Vivas. Vamos a ver, pues. Todavía faltan 3 minutos. Avancen. Listo. Marquen sus claves. Listo, gente. Hasta ahí la clase. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Chao, chao, chao.